Saludos a todos y bienvenidos a Astragilog. Hoy haré una reseña sobre el manga Ani no Yome Tukurashite Imasu o Imasu. Bueno, ya saben cómo son los nombres en japonés. En todo caso, ¿alguna vez llegaste a ser baiteado por una historia? Como cuando pensaste que algo era de una forma pero resulta ser algo distinto. Pues eso le pasó a muchos con este manga. En inglés viene a ser como Living with my brother's wife y en español sería como Viviendo con la esposa de mi hermano. Este manga es escrito y dibujado por Kuzushiro. Antes de nada, debo aclarar que no he leído otras obras de este autor. Mucho después me di cuenta que él hacía muchas obras yuri o algo de romance entre chicas y todo ese cuento, porque parece que muchos llegaron a pensar que esta obra también sería de esta manera. Pero en este caso la premisa parece ser bastante diferente. Entonces hablemos un poco sobre esta historia. Como les decía antes, es fácil pensar que este manga es yuri debido a otros trabajos del autor. Sin embargo, estamos hablando de un seinen con base slice of life. Este manga comenzó a publicarse en diciembre del 2015 y terminó en enero del 2025, completando así 16 volúmenes. Se publicó en la revista Young Gangan, un magazine de Square Enix. Sí, esa misma Square Enix de los videojuegos. Volviendo al tema, la historia del manga es acerca de Shino Kishibe y Nozomi Kishibe. En el caso de Shino, ella y su hermano habían perdido a sus padres cuando eran niños, y añadido a esto, su hermano se había casado con Nozomi, pero este murió hace 6 meses. Entonces Shino queda completamente sola. Entonces Nozomi se hace cargo de ella, ya que al parecer ella es la única familia que le queda. A partir de aquí la obra nos mostrará cómo conviven juntas, cómo se adaptan la una a la otra y de qué forma van a ir superando la pérdida de Taishi, quien era el esposo de Nozomi y hermano de Shino. En general la historia se maneja de manera muy cálida, con situaciones y bromas inocentes, situaciones divertidas, pero cuando menos te lo esperes habrán eventos dramáticos más serios. Las dos chicas buscan superar ese umbral de soledad por la pérdida, pero comenzarán a volverse muy dependientes la una de la otra. Probablemente esa es la idea que más se cocinó en este manga. Shino tiene su vida estudiantil y Nozomi es una maestra de primaria. Ambas contarán con amigos y personajes de soporte con quienes socializarán y con quienes pasarán parte de su tiempo. Te invito a que conozcas cuáles son y que aportan las protagonistas en la historia. Entonces, como les decía, Shino y Nozomi desarrollan lazos fuertes, se apoyan entre ellas. Shino buscará la forma de no ser una carga para Nozomi. A pesar de que ella no es del todo buena en los estudios, ella buscará cómo sacar adelante sus notas o también tratará de mejorar económicamente al buscar un trabajo. Por otro lado, Nozomi puede ser sobreprotectora y tiende a sobrepensar también mucho las cosas a la hora de buscar lo mejor para Shino. Esto genera un contraste entre ambas chicas. El manga te baiteará con algunos acercamientos, exposiciones o muestras de aprecio que pueden parecer exageradas. Quizás esta es la parte controvertida debido a que muchos pueden preguntarse, bueno, pero ese tipo de cariño, ¿qué cariño es? Y como el autor o autora, sí, la verdad no me queda claro si es autor o autora, lo pueden dejar en los comentarios si desean. En todo caso, quien escribe la historia ha hecho varios mangas yuri, y supongo que muchos se pueden quemar la cabeza buscando cómo interpretar esas situaciones. Yo invito a que descubras qué tipo de aprecio mueve a las protagonistas, y cómo se desarrollan los eventos entre ellas y los demás personajes. Este es un slice of life puro y duro con algunas situaciones graciosas, pero también es muy psicológico. Las situaciones se manejan de manera cálida y positiva, incluso las partes más dramáticas son muy cómodas de leer, sin caer en ambientes demasiado depresivos. El arte es muy bonito y estilizado, muy expresivo y recurrente, con cambios de dibujos serios a expresiones divertidas o chivis de un momento a otro, ideales para combinar escenas dramáticas con bromas cálidas en instantes. En conclusión, creo que deberías darle una oportunidad a la obra, especialmente si gustas del slice of life. La trama te motiva a husmear en el interior de los personajes, además de que es una obra diferente de lo habitual por parte del autor. Kuzushiro actualmente goza de buena repercusión. Otro de sus mangas yuri será adaptado en el 2026, como es el caso de Amayo Nozuki. Y a la fecha de este video se está transmitiendo su slice of life Egao no Taenai Shokuba, un manga de chicas que hacen manga. Así que no pierdas la oportunidad de ver lo que te ofrece Ani no Yome o Living with my brother's wife, seguro que te lo vas a pasar bien. Bueno gente, espero que esta información y recomendación haya sido de su agrado. Cuéntenme en los comentarios si les parece interesante este manga o si lo leíste. ¿Te parece que la historia es un yuri disfrazado?
¿O qué tipo de historia crees que es? También si les gusta la dinámica de estos videos, pues dejen sus likes, comentarios, suscríbanse, activen la campana y esas cosas youtuberas. Siempre se les agradecerá. Por ahora les deseo lo mejor a todos y hasta pronto.